Buenos días, que Dios les bendiga, hermanos míos. Estamos aquí para analizar un texto precioso que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 7, del 36 al 8:3. Y habla, dice la palabra, Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de los dos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Vamos a orar por esta palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Abre nuestras mentes a esta palabra maravillosa y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. El relato de Lucas 7, 36 al 50, extendiéndose hacia Lucas 8, 1, 3, nos sitúa en un banquete que trasciende la mera etiqueta social para convertirse en un escenario de confrontación ontológica entre la depravación total del hombre y la santidad absoluta de Cristo. En la casa de Simón el fariseo observamos la intersección de dos cosmovisiones: el legalismo meritocrático, que ciega al hombre ante su propia miseria, y el monergismo, es decir,
la actuación de Dios solo en el corazón del hombre para predisponerlo hacia la salvación de la gracia divina que trae al pecador arrepentido hacia la unión mística con su Redentor. Mientras Simón ve a una pecadora, a Martolos, Jesús ve un objeto de su elección soberana. Este pasaje no es una simple elección de hospitalidad, sino una exposición de la justificación forense y de cómo la gratitud fluye necesariamente de la regeneración. El epílogo en Lucas 8, del 1 al 3, sirve como testimonio histórico del fruto de esta gracia, donde mujeres redimidas de diversas aflicciones sostienen el ministerio de aquel que las liberó, evidenciando que el reino de Dios se expande mediante la proclamación y el servicio de los santificados. Primeramente vamos a ver la exégesis y la hermenéutica histórico-gramatical en estas escrituras. El núcleo del diálogo gira en torno a la parábola de los dos deudores. El término clave aquí es echarizato, proveniente de la charizomai, que denota perdonar una deuda no por mérito del deudor, sino por la benevolencia gratuita del acreedor. Esto subraya la incapacidad total del hombre para satisfacer la justicia divina. Ambos son deudores, el de 50 y el de 500 denarios, no teniendo ellos con qué pagar. Representan la bancarrota espiritual de la humanidad. En el verso 47 encontramos la expresión crucial, apeontai, han sido perdonados. El uso del tiempo perfecto pasivo es de vital importancia teológica. El perfecto indica una acción completada en el pasado con efectos permanentes en el presente, mientras que la voz pasiva señala que el perdón es una acción realizada por Dios sobre el sujeto, monergismo. La frase porque amó mucho no debe interpretarse como la causa de la justificación, sino como la evidencia de la misma. Siguiendo los estándares de la Confesión de Fe de Westminster, la fe y el amor son frutos de la gracia infundida, no requisitos previos que el hombre natural pueda producir. Es decir, que el hombre natural no puede producir el fruto espiritual. El hombre natural está muerto. Efesios 2. Está muerto en delitos y pecados. Y necesita la regeneración interior para poder responder a la gracia de Dios. Finalmente, en el 8, Lucas 8, del 1 al 3, se menciona a María Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. El análisis teológico debe considerar esto no solo como una liberación física, sino como la restauración de la imagen de Dios, imago Dei, en el individuo, permitiendo una diaconía, es decir, un servicio que es fruto de la gratitud redentora. El bosquejo homilético podemos dividirlo de la siguiente forma. Número 1, el diagnóstico de la ceguera espiritual. Lucas del 36 al 40. Dice la palabra que uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él, y habiendo entrado en casa del fariseo,
Es decir, dice que cuando el fariseo vio lo que le habían convidado, dijo, si fuera profeta, conociera bien quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Es decir, el fariseo invita a Jesús a su casa. Quizás porque haya escuchado de todas las cosas extraordinarias que hacía Jesús. Y por un problema de curiosidad, quizás, lo invita a su casa. En el momento que están en la cena, entra esta mujer, una pecadora. No se menciona aquí que esta mujer haya sido María Magdalena. Se dice que era una mujer, como cualquier mujer que pueda haber existido en esa época. Ahora, desde que llega, ella se tira a los pies de Jesús. ¿Y qué es lo que se le ocurre al fariseo en su mente pensar? Si este fuera profeta, realmente reconocería que esa mujer que lo está tocando, que lo está contaminando, es una pecadora. Es decir, en primer lugar, vamos al diagnóstico de la ceguera. Después vamos a ver la anatomía del arrepentimiento genuino. En tercer lugar, vamos a ver la declaración de la gracia soberana. Y en cuarto, el fruto visible de la redención. Es decir, en primer lugar, el diagnóstico de la ceguera espiritual, que está en Lucas 7, del 36 al 40. El fariseo tiene su presuposición. Es una justicia propia. Él es fariseo y él piensa que esta mujer es una pecadora, es lo peor de lo peor. Esta es pecadora. Yo no. Yo soy fariseo. Yo diezmo, yo ayudo, yo ayuno, yo hago oraciones. Yo no soy igual que ella. Y cuando ve que que ella toca a Jesús, él dice que si él fuera profeta, Jesús fuera profeta, él se hubiera dado cuenta de que esta mujer es una pecadora. Y por lo tanto, Jesús debería de haberse dado cuenta que esta mujer es una pecadora y que lo va a contaminar. Por lo tanto, él tiene su propia justicia. Mi pecado, él dice, no es igual que el pecado de esta mujer. Esta es una pecadora terrible que hay que condenar. Sin embargo, yo no hago eso. Es decir, el pecado mío no es igual que el de ella. Yo no soy pecador, yo no me siento igual que ella. En segundo lugar, la incapacidad de reconocer la deidad encarnada bajo el velo de humanidad. Aquí está Cristo, quien ha descendido, quien se ha hecho un hombre, quien ha nacido de una mujer y viene a representar la raza humana para luego, primeramente, vivir una vida perfecta y luego ir a la cruz y morir en lugar de la humanidad y asumir en su vida el pecado de la humanidad para que fueran perdonados en su vida. Él no reconoce a Cristo como el Mesías. Él le está invitando quizás por una curiosidad, pero no como el Salvador, no como el Mesías. Él no se dio cuenta que tenía el Mesías en su casa. En tercer lugar, vemos la depravación que se oculta tras la observancia externa de la ley. Es una depravación cuando las personas, creyendo
que están cumpliendo con la ley, que se sienten por encima de otras personas que no cumplen la ley, y yo soy ley en mí mismo, y yo soy mejor que otro, porque yo cumplo, y yo hago, y yo voy, y el otro no lo hace. Sencillamente, el diagnóstico de la ceguera espiritual, en primer lugar, estaba ciego espiritualmente el fariseo. En segundo lugar, vemos la anatomía del arrepentimiento genuino en Lucas 37 al 38. En primer lugar, vemos la convicción de pecado producida por el Espíritu Santo. Ni Simón el fariseo, ni esta pecadora podían, ni pueden, ni podemos arrepentirnos sin primeramente el Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Es necesaria. Por eso se llama monergismo, porque es la acción única del Espíritu Santo produciendo en el corazón arrepentimiento y fe. Sin esa obra del Espíritu Santo, la persona no puede. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están totalmente corruptas. Es una depravación. Y esta palabrita, ¿qué significa depravación? Es algo que no podemos hacer nada bueno. No. Se ha tergiversado mucho esta palabra. La depravación significa que es como si usted tuviera un vaso de agua y le echara una gota de tinta negra. Inmediatamente esa tinta se va a repartir en todo el vaso. ¿Significa esto que todo el vaso está lleno de tinta? No, pero sí está contaminado, todo el vaso ha sido contaminado con la tinta negra. Así el pecado nos ha afectado en cada parte de nuestra vida que no nos damos cuenta siquiera. Dice la humillación pública como abandono de la gracia propia. Es decir, que esta mujer viene y se humilla públicamente. No hay gloria propia. Esa mujer se dio cuenta que era una pecadora terrible y vino y se humilló delante de Jesús. Le besaba los pies, le limpiaba, lloraba, lavaba sus pies con sus lágrimas y limpiaba sus pies con el cabello. Dice, no soy digna. Es la humillación pública como el abandono de la gracia propia. Y en la anatomía del arrepentimiento genuino vemos el costo del encuentro, la rendición de los tesoros terrenales ante el Señor. Cuando estamos rindiendo nuestras vidas al Señor, rendimos delante de Él también nuestros tesoros. Esta misma mujer vino con un pomo, un frasco carísimo, y lo rompió y lo derramó en las piernas de Jesús. En tercer lugar, la declaración de la gracia soberana. Lucas 4, Lucas 7 del 41 al 50. En primer lugar, la parábola habla de la insolvencia humana. No hay distinción en la incapacidad del pago. Es decir, en estos dos deudores, uno de 50 y otro de 500, vemos que ninguno de los dos podía pagar. Así estamos nosotros. No podemos pagar, no podemos hacer nada para que Dios nos conceda la justicia, para ser justo delante de Dios. ¿Cómo podemos llegar a ser justos delante de Dios? Justificados delante de Él. No podemos. Nadie. ¿Por qué? Porque por nuestra condición caída. Ni ofrenda, ni nada. Nada podemos hacer. La insolvencia humana
no hay distinción en la incapacidad de pago. Tanto Simón, el fariseo, como esta mujer, ninguno de los dos podía ser justo delante de Dios, porque no hay nada que podemos hacer. En segundo lugar, vemos la justicia forense, la declaración de paz basada en la fe que Cristo mismo otorga. Hipitis son sosoquense. Es decir, vemos aquí cómo él declara, dice a la mujer, vete en paz. Vete en paz. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Qué lindo. Esta justificación, ¿cómo es que se produce? Se produce a través de la fe, que solamente el Espíritu Santo puede poner en el corazón. Tu fe te ha salvado. Es decir, tu fe, esa fe que Dios te da. Cuando vemos, por ejemplo, a la Ordo Salutis, es cómo empieza la salvación. Empieza por un decreto divino en la eternidad. Dios determinando que te va a salvar. Luego viene, Dios te escoge. Te escoge. Al final te hace un llamado cuando tú vienes a escuchar el Evangelio. En el momento en que tú estás escuchando el Evangelio, el Señor viene y te hace un llamado interno. Ese llamado interno no es posible que la persona pueda decir, no, eso es contigo. Cuando hay dos personas, una que hace un llamado interno en la iglesia, ese viene a Cristo. Cuando hay otro que escucha el Evangelio y ha recibido un llamado externo, esa otra persona no viene a Cristo porque ha recibido un llamado externo. Pero la persona que ha recibido el llamado interno recibe la regeneración y recibe la fe que necesita para luego ejercerla y confesar. Si confesamos a Cristo, si confesamos, Romanos 9, dice que si confesamos con nuestros labios que Cristo es el Señor y Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree, pero con los labios se confiesa, con la boca se confiesa para salvación. Entonces, esta mujer, aunque no lo haya dicho, ya ella lo creyó. Y Jesús ya impartió su justicia y ella recibió la paz. El amor como respuesta doxológica al perdón recibido. Viene el amor. Luego que Dios te da esa fe y te perdona, viene la reciprocidad del corazón humano al amor de Cristo. No es el amor el que produce que Dios te justifique, sino es la justicia de Dios obrada en el corazón lo que produce el amor. Es una diferencia importante. Hay veces que nosotros pensamos que Dios ve algo, aunque sea chiquitico, en nosotros. No es así. Dios obrando en el corazón, produciendo el amor. Y la persona responde. Y por último, vemos el fruto visible de la regeneración. En Lucas 1:3 dice que muchas mujeres que habían sido redimidas y que habían sido que
que Dios había hecho milagros extraordinarios en ella. Dice, el discipulado inclusivo, el triunfo de la gracia sobre las barreras sociales. Una de las importancias que tiene esta historia es que en esa época, estamos hablando de cuando Lucas escribió el libro, tiene que haber sido alrededor después del 47 y antes, recuérdense, antes del año 70, después de Cristo. Porque el año 70 fue destruido, disculpen, fue destruido el templo. Entonces, en esta época a nadie se le hubiera ocurrido poner de testigo a una mujer. En esa época el juicio de una mujer era inválido. Pero sin embargo, para ver la veracidad de este escrito, vemos cómo mujeres, después de ser liberadas, salen a predicar la palabra de Dios. Salen incluso con sus bienes a apoyar el evangelio. El triunfo de la gracia sobre las barreras sociales. Había unas barreras sociales enormes entre el hombre y la mujer. Y otra cosa que podemos ver, la mayordomía de los redimidos. El sostenimiento del ministerio como acto de adoración. En la aplicación práctica para el creyente, este pasaje ofrece un consuelo inefable al recordar que nuestra posición ante el tribunal de Dios no depende de la magnitud de nuestra deuda previa, sino de la infinitud del perdón de Cristo. La santificación se presenta aquí no como una carga legalista. Tengo que cumplir esto, tengo que ir, tengo que hacer esto, no puedo hacer esto, no. Sino como el desbordamiento de un corazón que ha comprendido la profundidad de su liberación. Al igual que la mujer que lloró a los pies de Jesús, el cristiano es llamado a una vida de adoración sacrificial. Si tu devoción es fría, no se debe a una falta de voluntad, sino a un olvido de la gravedad de tu pecado y de la altura de la gracia recibida. El ejemplo de las mujeres en Lucas 8, del 1 al 3, nos insta a considerar nuestros recursos y nuestras vidas que están siendo utilizados para la expansión del evangelio, reconociendo que todo lo que somos y tenemos pertenece a aquel que nos sacó de las tinieblas. En la sección apologética podemos decir que desde una perspectiva presuposicionalista, el rechazo de Simón a Jesús como profeta revela que sin la regeneración el hombre interpreta las evidencias más claras como el conocimiento de los pensamientos de Jesús a través de un marco de incredulidad autónoma. Simón presupone que un profeta no se contamina con una pecadora. Jesús, en cambio, demuestra su deidad al ejercer la prerrogativa exclusiva de Dios al perdonar los pecados. Es decir, que producto del problema interno de la persona, de la dureza del corazón, la persona, incluso la evidencia, y disculpen, más evidente, la persona la puede interpretar de otra forma. Sí, para Simón, Jesús no era profeta. ¿Por qué? Porque se dejó tocar de la mujer pecadora y lo contaminaba. Desde la otra punto de vista, Jesús es el sol y el sol no se puede contaminar con un excremento. El sol puede darle los rayos, como decía R.C. Sproul, el sol puede darle
a una caca y no se contamina. La, la, la caca puede contaminar otras cosas, pero no puede contaminar el sol. Jesús es como si fuera el sol. Él nada lo puede contaminar. Al contrario, Él imparte su justicia, su santidad, su amor sobre las personas que Él toca. Incluso cadáveres tocaba y no lo podían contaminar. ¿Quién podía contaminar al Rey del Universo? Nada, nada puede. Y desde el punto de vista evidencialista, la mención de figuras históricas específicas como Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, en 8.3, otorga una veracidad histórica indiscutible al relato de Lucas. La inclusión de mujeres, como yo decía ahorita, como testigos principales y sostenedoras del movimiento cristiano primitivo, es un criterio de dificultad que autentifica la narrativa, pues en el contexto del siglo I no se habrían inventado tales detalles si el objetivo fuera crear una leyenda aceptable para la mentalidad patriarcal de la época. A nadie se le hubiera ocurrido incluir en esa época mujeres, porque ¿qué hubieras hecho? En vez de ayudar, lo que hubiera sido destructivo desde el punto de vista del testimonio de mujeres. Y podemos terminar este análisis con una oración. Yo digo, Señor, oh Dios todopoderoso y eterno, que en tu soberana voluntad has decidido revelar tu gloria, no a los que se creen sabios y justos en su propia opinión, sino a aquellos que, quebrantados por el peso de su iniquidad, corren hacia los pies de tu Hijo amado. Te damos gracias por la justificación forense que nos has dado otorgada mediante la fe, no por obras de justicia que hayamos hecho, sino según tu misericordia. Te rogamos que así como la mujer en la casa de Simón y las hermanas que servían en Galilea, podamos vivir vidas de santificación ferviente, impulsadas por un amor que nace de la comprensión de nuestro gran perdón. Que nunca olvidemos nuestra depravación total fuera de ti, para que nuestra jactancia sea solo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Concédenos la gracia de servir a tu reino con alegría, generosidad, esperando el día de la unión mística final en la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único mediador y abogado. Amén. Dios le bendiga y esperamos que este análisis le haya servido de bendición. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.